Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Vamos a dar unos minuticos a que se conecten más personas y empezamos. Bienvenidos a este momento. Espero que pasemos hoy una muy buena tarde. Hola a todos. Bueno, les voy contando como en general. Hoy vamos a hablar sobre las compras, y la planeación de menús. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Bienvenidos a todos, a los que ya me habían visto, a los que no me habían visto me presento. Yo soy Natalie Sarmiento, nutricionista, dietista de la Universidad Javeriana y pues hago parte del equipo de IO2. Hola, buenas tardes. Gracias por participar, gracias por estar interesados en este tema tan importante que es la nutrición y pues más en estos momentos de aislamiento por los que todos estamos pasando. Bueno, voy a empezar haciendo como, pues dando algunas pautas de las que ya había hablado en el live pasado, pero son importantes para este live. Entonces, tenemos que tener claro que comer debe generar satisfacción, ¿no? Entonces, este live va enfocado a que nosotros tenemos que comer para sentirnos felices y no solamente para saciar una necesidad que en este caso sería pues mantener la vida y todos los sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, ¿me están escuchando bien? Sí. Listo, entonces cosas que tenemos que tener en cuenta como en general en tiempos de cuarentena en cuanto a la alimentación es primero mantener las rutinas, tanto para la familia como para los niños. Es importante que haya unas horas para los momentos de alimentación. Entonces tenemos que tener horarios para comer, para desayunar, para almorzar, ¿sí? Otro, digamos, hábito que tenemos que tener en este momento es la actividad física. Y de la actividad física va a depender la cantidad de comida que vamos a preparar y a consumir. Tenemos que tener en cuenta que estar en un momento de cuarentena hace que nosotros no nos movamos igual que cuando tenemos que salir a la calle, caminar hasta el Transmilenio, luego caminar hasta la oficina, ¿sí? Sino que estamos todo el tiempo en casa y sería muy bueno hacer rutinas de ejercicios y que esos ejercicios también tengan un horario. ¿Listo? También de eso va a depender. Y algo muy importante que no les dije la vez pasada es que otro hábito muy saludable que tenemos que tener es exponernos al sol. ¿Por qué exponernos al sol? Porque el sol nos va a ayudar a activar la vitamina D, y esa vitamina D nos va a ayudar a la absorción del calcio para los huesos. Entonces, para todas las personas de la familia es importante, pero para los adultos mayores mucho más y para los niños también, porque ellos están en un proceso de crecimiento, ¿listo? Entonces aprovechar las familias que de pronto tengan terraza, tengan balcones, los que no, poder buscar un espacio en la casa donde entre el sol, acomodar una sillita y pasar algunos momentos cerca de estas fuentes de luz natural para que también nuestro ánimo esté mucho mejor, ¿listo? Entonces,
vamos a entrar ahora sí en materia y vamos a hablar de la planeación de los menús. Es muy importante en estos tiempos de cuarentena planear los menús y vamos a tener pues varios pasos. El primer paso va a ser la planeación del menú, luego vamos a tener las compras, el almacenamiento, la preparación y el consumo de estos alimentos. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar por el principio, que es cómo vamos a planear esos menús. Entonces tenemos que tener en cuenta varios puntos. Primero, la cantidad de personas que viven en la casa, ¿sí? Y los gustos de estas personas. Entonces, si vivimos en una familia, tenemos que preguntarnos cuáles son los alimentos favoritos de cada una de las personas que viven con nosotros. Porque la alimentación en este momento también tiene que ser una motivación para sentirnos felices, para sentirnos de buen ánimo, ¿sí? Y comer lo que nos gusta va a hacer que ese ánimo esté mucho más arriba. Entonces, en esa planeación de menús vamos a preguntar qué le gusta a cada una de las personas de la familia e intentar acomodar este menú de acuerdo a los gustos de las personas. Vamos a tener en cuenta también en de estas personas qué necesidades especiales tienen. ¿A qué hago referencia con necesidades especiales? Es que si vivimos, digamos, en la casa con niños, adultos y adultos mayores, muchos adultos mayores puede que tengan necesidades de enfermedades, que tengan enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, ¿sí? Tal vez cáncer. Entonces, todos estos son factores que van a influir en la adecuada selección de los alimentos y en la planeación de los menús, ¿sí? Si vivimos con un abuelo, por ejemplo, que es diabético, pues no vamos a tener una preparación de postres diaria o no vamos a tener que mirar la calidad de las harinas que compramos, ¿sí? Que estas harinas sean integrales. Entonces es muy importante en la planeación mirar los gustos, pero también las necesidades específicas de cada una de las personas de la familia. De la fuente que tomé, digamos, como para crear este pequeño momento, es de las recomendaciones en alimentación y nutrición que expidió la Universidad Nacional de Colombia para el tiempo de cuarentena por el COVID-19. Entonces, ¿qué proponen ellos? Que la planeación de los menús se haga mínimo de 2 semanas. ¿Para qué? Para que la gente no tenga que salir tantas veces a la calle. Entonces, ellos definen el menú como las preparaciones que se consumen durante el día. Entonces vamos a tener el menú del día que va a incluir desayuno, almuerzo, cena y pues para los niños o para las personas digamos diabéticas vamos a tener los refrigerios entre comidas, la media mañana y la media tarde. ¿Listo? Es muy importante en esta orden de ideas de organizarnos que incluyamos preparaciones que sean fáciles de preparar en el caso de que los papás estén muy atareados y para el fin de semana nos dejemos esas preparaciones más complejas, ¿sí? Para el fin de semana o preparaciones nuevas. Es importante que este es el momento para probar nuevos sabores, especialmente también para los niños. ¿Qué pasa en el día a día con los niños? Nosotros tenemos que los chicos prueban algo diferente, digamos en el caso de nosotros, en alguno de nuestros centros IO2 y no lo reciben. Pero para nosotros es muy difícil luego volver a preparar al día siguiente la misma preparación o el mismo alimento en otra preparación. Entonces hay que aprovechar este momento que estamos en casa para incluir esos nuevos alimentos para los niños. Oye, aquí me quedó como cortada esta pregunta. Dice, ¿tú tienes algunos menús especiales para niños? Luego vamos a ir hablando de eso, pero aquí vamos a dar algunas generalidades de cómo deben crearse esos menús y luego hablamos como especialmente de lo de los niños. ¿Listo? En cuanto a eso, entonces sigo. Tenemos que tener en cuenta
todo las preparaciones, la complejidad de las preparaciones. Entonces vamos a crear esos menús que pueden ser para 2 semanas o puede ser para una semana, como ustedes lo prefieran, y puede ser simplemente de las comidas principales y comprar algunas cosas para las como para las comidas intermedias, que por lo general en las comidas intermedias que podemos comer fruta, frutos secos, ¿sí? Que todo esto nos va a ayudar también al control de la ansiedad. Digamos, los frutos secos que tenemos van a tener grasas saludables. Hay que tener en cuenta que la porción de frutos secos es lo que nos quepa en una manotada. Entonces es súper importante todos estos frutos secos tenerlos y esa grasa que tiene saludable los frutos secos nos van a dar una sensación de saciedad. Con las frutas lo que nos va a dar saciedad es, o la sensación de saciedad es la fibra, la cantidad de fibra que tengan las frutas. Entonces, esos son los alimentos que se recomiendan entre comidas. También los lácteos, teniendo en cuenta la calidad del lácteo, como ya lo había hablado la vez pasada, pues que no sean altos en azúcar o en grasa, también dependiendo de la persona que los vaya a consumir. Entonces, hoy queremos dar una mirada integral a la familia, ¿sí? Los niños para nosotros son súper importantes, pero la alimentación, cuando los niños hacen parte de la alimentación familiar, tenemos que pensar en un todo, en un todos, ¿listo? Ya había hablado de las condiciones especiales de los adultos mayores, que también esas condiciones especiales de los adultos mayores o de los adultos en general nos van a dar pautas para la selección de cierto tipo de alimentos. Entonces, si tenemos un adulto mayor diabético o un adulto diabético, lo que vamos a comprar, digamos, son lácteos bajos en azúcar. Vamos a intentar que los cereales sean integrales. Si tenemos una persona hipertensa, por ejemplo, no vamos a hacer preparaciones con grandes cantidades de soya o de sal, ¿sí? Las papas saladas. Entonces hay que ir adaptando ese menú a la familia. ¿Listo? Incluir alimentos de todos los grupos, ¿sí? Entonces voy a hacer un recorderis rápido. Tenemos 6 grupos de alimentos que nos dicen nuestras guías de alimentos, nuestras guías alimentarias basadas en alimentos que están hechas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y estas guías nos dicen que tenemos en Colombia 6 grupos de alimentos. Los cereales, raíces, tubérculos y plátanos, ¿sí? Entonces ahí está toda la papa, el plátano, el arroz. Tenemos todo lo que son frutas y verduras que hacen parte de un mismo grupo. Tenemos los lácteos, leche, queso, mantequilla, ¿sí? Tenemos las grasas, azúcares y carnes. ¿Listo? Entonces, nuestra alimentación tiene que ser variada y debe incluir todos los grupos de alimentos. ¿Con qué finalidad incluimos todos los grupos de alimentos en una alimentación saludable? Para que tengamos todos los nutrientes necesarios. Cada grupo de alimentos tiene, como un nutriente característico. Por ejemplo, de los cereales, raíces, tubérculos y plátanos, el nutriente prevalente son los carbohidratos. De las carnes, el nutriente prevalente son las proteínas. Si nosotros incluimos todos los grupos de alimentos, pues vamos a tener esa complementación nutricional en nuestra alimentación. Y eso es lo que queremos en este momento. Perdón. Es muy importante en la planeación de menús también utilizar la imaginación. A veces nosotros como adultos creemos que le vamos a dejar como la parte de la imaginación solamente a los niños, y no, nosotros también tenemos que pensarnos cómo va a quedar el plato, ¿sí? Que ese plato tenga diferentes colores, que ese plato tenga diferentes texturas también. Entonces, digamos, si vamos a hacer algo horneado, que también tenga algo crocante, también tenga algo suave o algo en salsa. Esa mezcla de diferentes texturas va a ser mucho más sabrosa la comida y nos va a dar esa sensación de saciedad y de placer que necesitamos en estos momentos. ¿Listo? En cuanto a la planeación, hay algo muy importante que es hacer la lista de lo que vamos a comprar. Entonces, tenemos nuestros menús lunes, martes, miércoles,
qué vamos a hacer en cada una de las comidas principales y hacemos una lista de los ingredientes que se necesita para cada una de estas preparaciones. Algo importante es que hagamos una lista específica de las preparaciones y más cuando las preparaciones que vamos a hacer son nuevas, ¿sí? O sea, que no las hemos preparado antes. Como les había dicho, esta es una invitación a que preparemos cosas diferentes. Entonces, para que estas recetas salgan bien, tenemos que tener todos los ingredientes listos, todos los ingredientes a la mano, para que todo salga bien, porque a veces si de pronto nos hace falta algún ingrediente, nos frustramos y no sale como queremos. Entonces la idea es pasar un momento agradable y la planeación es súper importante para esto. Entonces vamos a incluir alimentos frescos, es muy importante. Les repito que en nuestro país está cubierto el abastecimiento, entonces no hay que comprar solamente productos empacados y procesados, sino que se pueden incluir todos los grupos de alimentos. Para las personas que son vegetarianas o veganas, es muy importante que tengan suficientes alimentos, fuentes de proteína vegetal, ¿sí? Todo lo que son leguminosas, quinoa, bueno, cada uno va a intentarlo. Entonces, para cada una de estas personas es muy importante que tengan sus alimentos fuentes de proteína para proteger nuestro sistema inmune. Una recomendación que hago en este momento para todas las familias es que este no es el momento para iniciar una dieta vegana o vegetariana, ¿sí? Porque de pronto creemos que estar en casa nos va a facilitar tomar estos nuevos hábitos, pero en este momento no es recomendable. ¿Por qué? Porque puede disminuir nuestro sistema inmune, ¿sí? Entonces, tomar la decisión de cambiar nuestros hábitos a una dieta vegetariana o vegana es supremamente importante. Acá tenemos una pregunta: ¿cómo hacer para que las salsas que mencionas sean saludables? ¿En qué base se pueden preparar? Salsas. Bueno, en cuanto a salsas y en cuanto a, ¿cómo les digo yo? A cosas para sazonar, es muy importante que todo sea muy natural, ¿sí? Entonces, tenemos en Colombia, nosotros somos un país mega diverso, que tenemos una cantidad de especias muy grandes. Entonces, para darle sabor a la comida y que sea saludable, necesitamos hacer estos alimentos con especias naturales. Tenemos orégano, el orégano puede venir en polvo, el orégano puede venir en escamas, el orégano puede venir fresco, tenemos romero que puede venir en las mismas preparaciones, ¿sí? Y todo podemos tener una salsa con digamos, una vinagreta con un buen aceite de oliva, aceite de canola, aceite de girasol, sí, que tengan unas grasas saludables para nuestro corazón. Vamos a sazonarlas con todas estas especies y nos puede quedar una deliciosa vinagreta para una ensalada, ¿listo? Entonces es súper importante que sepamos cuáles son esas variedades que podemos hacer, ¿listo? Todos los condimentos vienen en polvo también, entonces podemos conseguir ajo en polvo, cebolla en polvo, y todo esto va a tener, digamos, un sabor más concentrado, pero igual el proceso, a veces se piensa que esto son condimentos y no son tan saludables. Lo que tienen es un proceso de secado y molido, pero digamos que son lo mismo. Obviamente no es lo mismo comer una cebolla fresca, va a tener un sabor, pero a lo que me refiero es que si buscamos unos sabores un poco más concentrados, hay una gran gama de especias que podemos explorar en estos momentos. ¿Listo? Para la planeación, antes de pasar a las compras, muy importante que se mire lo que tenemos en la alacena antes de comprar. Tenemos ya nuestra lista, pero tenemos que revisar refrigerador, congelador y alacena antes de hacer las compras, para no caer en comprar algo que ya teníamos y desperdiciar alimentos, o que no tengamos dónde almacenar esos alimentos que vamos a comprar, igual se dañan. ¿Listo? Ahora sí vamos a pasar a la compra de los alimentos. Entonces, cuando
¿qué va a pasar en esta compra? A mí me gusta mucho decir que nuestras compras deben ser sostenibles. ¿Por qué sostenibles? Porque nosotros tenemos que comprar solamente lo necesario, lo que está en nuestra lista, que ya relacionado con lo que vimos en la alacena y en la nevera fue lo que nos dio. ¿Listo? Entonces, tenemos esa lista y vamos a adquirir solamente lo necesario. Cuando nosotros hacemos esas compras responsables de adquirir solamente lo necesario, dejamos la disponibilidad de alimentos para otras familias que necesitan esos mismos alimentos. ¿Listo? Y vamos a tener un impacto ambiental menor. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Se puede usar quinoa, granos y productos vegetales como hamburguesa, carne para reemplazar de vez en cuando la proteína animal? Claro que sí. Se puede reemplazar sin ningún problema. Y digamos que son alimentos que se pueden incluir en cualquier régimen de alimentación. No necesariamente tenemos que ser veganos o vegetarianos para incluir este tipo de alimentos. La quinoa es un pseudo cereal que además de todo es, digamos, un pseudo cereal ancestral que está siendo muy reconocido y que se puede utilizar de diferentes maneras. Entonces la quinoa también viene en polvo, la quinoa viene en escamas y viene en semilla natural. Cada una tiene una manera de preparar diferente. Entonces podemos hacer hamburguesas de lentejas, por ejemplo, con un poco de quinoa en polvo para dar contextura, ¿sí? Entonces podemos jugar con todos, y este es el momento para hacerlo. Tenemos un poco más de tiempo y un poco más de tiempo para experimentar. Entonces la invitación es a eso, a experimentar. Tenemos ya entonces el momento, bueno, tenemos nuestra lista de mercado. Los beneficios de la lista de mercado es que nosotros vamos a tener también esa lista de mercado idealmente separada por las secciones del supermercado o por los grupos de alimentos. Entonces tenemos los lácteos, las carnes, las frutas y las verduras y los cereales, que es como así lo macro, ¿listo? ¿Qué va a pasar cuando tenemos una buena lista? Y en este momento es importantísimo, es que vamos a reducir el tiempo de compra, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos organizada la lista, vamos al supermercado, ya sabemos qué vamos a comprar y ese tiempo de exposición en las grandes superficies de supermercados va a ser menor y pues va a haber menos riesgo de contagio, ¿listo? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué va a pasar en el momento de la compra? Hay algo muy importante que es leer el etiquetado y leer las fechas de vencimiento. Tenemos que reducir al máximo los riesgos de enfermarnos de otras cosas, de intoxicarnos, de tener una diarrea, de deshidratarnos, ¿sí? Entonces, estando muy atentos a las fechas de vencimiento, pues nosotros podemos adquirir una alimentación mucho más consciente y pues reducir al máximo los riesgos. Ver las fechas de vencimiento, hay que tener en cuenta que nosotros estamos comprando para 2 semanas, entonces que esas fechas de vencimiento cumplan este término, porque puede que uno se fije y es como, no, se vence pasado mañana, pero entonces que ustedes lo vayan a utilizar en ese rango de tiempo. ¿Listo? Realizar las compras en unos horarios de baja afluencia de personas. En la mañana es lo ideal, porque si vamos cerca al mediodía, muchas personas están comprando para la hora del almuerzo y hay más riesgo de exposición. ¿Listo? Tenemos que, al llegar a casa, tomar todas las medidas de higiene para higienizar todos los empaques de los alimentos con alcohol. Los alimentos, mi desinfectante favorito para los alimentos es el vinagre, ¿sí? Porque digamos que no tenemos que hacer, digamos como rebajarlo, como se dice coloquialmente. Lo que podemos tener es un aspersor o un atomizador con vinagre y limpiar lo que son frutas y verduras. Y los empaques, lo que venga empacado, una toallita con alcohol y lo podemos desinfectar. ¿Qué clase de cosas dulces, postres podemos ofrecer a los niños para ayudarle a calmar sus antojos?
Entonces, los dulces que podemos utilizar para los chicos pueden ser dulces que hagamos en casa. Podemos hacer jaleas de guayaba, ¿sí? Sin incluir un montón de azúcar, o podemos cambiarlo por edulcorantes, como stevia, Splenda. Pero idealmente podemos hacer una jalea de guayaba sin azúcar y dejar que la guayaba, si está bien madura, concentre sus azúcares propios de la fruta y darle. Podemos hacer dulces de banano también, si todo lo que sea como natural de las frutas, esa puede ser una muy buena opción. Podemos incluir otro tipo de dulces, claro, pero que no sea un hábito, ¿sí? Entonces podemos incluir chocolates o galletas, ¿sí? Pero una vez a la semana, ¿sí? O no darlo todos los días, que no sepa el niño que voy a darle una chocolatina todos los días al terminar el almuerzo, porque eso es un mal hábito y seguramente va a tener ese mismo hábito toda la vida. ¿Listo? Entonces son los adultos que terminamos de almorzar y es como, ay, me hace falta algo de dulce. Entonces hay que ir moviendo esas cosas. La fruta es un excelente postre, siempre. Frutas en un estado de maduración, o sea, que estén maduras, van a estar mucho más dulces siempre. Entonces, ese va a ser una muy buena opción de dulce para los chicos. ¿Listo? Y ahí engañamos un poco la mente. Cuando llegamos a casa, es importante que tengamos listo todo lo que vamos a preparar ese día y lo otro inmediatamente lo almacenemos. Congelemos carnes, ¿sí? En la congelación de las carnes es muy importante que al descongelarla se haga de la manera adecuada. ¿Cómo es la manera adecuada de descongelar una carne? Poniéndola en refrigeración de 12 a 18 horas antes para que vaya, digamos, se vaya retrocediendo en la cadena de frío, pero que no se rompa y así hay menos exposición a microorganismos y luego la cocinamos inmediatamente cuando la vayamos a usar. ¿Listo? Ya al momento de cocinar, pues fijarnos muy bien en cómo cocinamos, cuál va a ser nuestra receta, que no se nos quemen las cosas y si se nos queman, por favor, esta es una invitación, familias, a que no consumamos alimentos quemados, que se vean negros, porque esto nos puede atraer enfermedades a mediano y largo plazo. ¿Listo? Intentemos preparar lo que nos vamos a comer para que la comida no sobre. Igual, si sobra, tenemos que enfriar lo que nos sobró, empacarlo idealmente en un empaque plástico con tapa ideal y refrigerarlo y consumirlo en el menor tiempo posible. ¿Listo? Y ya cuando vamos a servir, pues la invitación es a servir un alimento que se vea rico, que se vea colorido, intentar poner todas las cosas en su lugar. ¿Listo? Entonces esa es la invitación a que la alimentación se vea muy, 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 muy rica. Me están diciendo también que si puedo dar ejemplos de frutos secos y que si en los frutos secos cabe la granola. Sí, la granola puede ser un fruto seco, o sea, los frutos secos son las almendras, el maní, las nueces, los pistachos, pero la granola por lo general tiene alguno de los frutos secos, tiene maní, tienes almendras laminadas, entonces esos son los frutos secos, todo lo que son nueces, todo lo que es maní, los pistachos, ¿sí? Nueces del nogal, pecanas, tenemos varias opciones ahí, pero digamos que las más económicas es el maní, idealmente consumir maní sin sal y las almendras, ¿listo? ¿Podemos hacer tortas con frutas? Claro, las frutas se prestan para todo tipo de preparación y digamos las tortas de zanahoria, la torta de naranja con amapola, son preparaciones que son sencillas de hacer y muy sabrosas. Entonces podemos hacer una torta y guardar, digamos, si no la vamos a comer todo el mismo día, podemos guardarla en un lugar seco y estaría genial. ¿Qué hacer cuando se tienen momentos de mucha hambre en todo momento? ¿Qué es esa mucha hambre en todo momento? Ansiedad. Y la ansiedad se maneja única y exclusivamente desde acá, ¿sí? Entonces,
Vamos a tener rutinas tanto de alimentación como de trabajo, como de ejercicio. Si nosotros planeamos bien nuestro día y estamos ocupados durante el día, no va a haber esos momentos de ansiedad. Cuando hay esos momentos de ansiedad, lo decía un poco también la vez pasada, y es que tenemos que consumir los alimentos saludables, ¿sí? Entonces tenemos ansiedad de comer algo, nos comemos una manotada de maní. Luego nos dio más hambre, nos comemos una fruta, ¿sí? Entonces, ideal tener un frutero a la mano, cerca frutas del lugar donde uno trabaja, ¿listo? Entonces, si yo estoy sentada en mi escritorio, puedo poner un pequeño frutero donde tenga un par de mandarinas, un banano, y si me dio ansiedad, les aseguro que en vez de pararme e irme a la cocina a preparar algo, puedo agarrar una de estas frutas, ahorro tiempo y quedo bien en ese momento. ¿Listo? Voy a revisar qué otras preguntas tenemos. ¿Qué hacer cuando se tiene? No, ya la respondí. Bueno, ya, creo que en general he respondido todas las preguntas. Esta es una invitación para volver a un hábito que estábamos perdiendo todos, y es el hábito de comer en casa, ¿sí? Entonces, comer en casa nos da una libertad para poder escoger lo que vamos a comer. ¿Listo? Si tienen algunas preguntitas, podemos dejar otros minuticos para más preguntas si tienen inquietudes, pero esa es la invitación, a comer en casa, a seleccionar bien los alimentos, y hacer preparaciones mucho más saludables, mucho menos procesadas. Entonces, esa es la invitación, a que cocinemos, a que probemos cosas nuevas, y espero estas recomendaciones les hayan servido un montón a todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Y también, si tienen sugerencias o quieren saber de otros temas, no los pueden dejar en los comentarios del post o o de este live cuando lo subamos para los siguientes lives. Me faltó eso. ¿Cuál es el plato ideal? Menos mal me recordaste. Yo había hecho esto para mostrarles. Ayer lo pinté en acuarela, ya que uno tiene que hacer cosas que ha dejado de hacer. Entonces, este sería como la distribución del plato para un adulto. ¿Listo? Entonces vamos a tener mitad del plato frutas, verduras. Vamos a tener un cuarto del plato con todo lo que son cereales, raíces, tubérculos y entonces, este es la distribución. Y la otra distribución que había planteado es esta, que es para los niños. Los niños tienen una distribución diferente porque tenemos que darles a ellos más energía. Entonces este grupo está, digamos que en las mismas proporciones que los demás. ¿Listo? ¿De qué manera podemos preparar helados en casa? Podemos preparar evitando el dulce. Digamos, se pueden congelar frutas. Esa es una muy buena estrategia, congelando jugos de fruta en leche, ¿sí? Digamos que puede ser jugos solamente de fruta o jugos de fruta en leche. A los niños les encanta. Podemos adicionar también unos pedacitos en lo que vamos a congelar de bocadillo y queda muy rico. ¿Listo? De acuerdo a las porciones de los niños, entonces esta era la distribución que había hecho. A veces para uno como nutricionista, como profesional, es difícil decir cantidades, ¿sí? Que los niños tengan en el tamaño de su plato esta distribución de todos los alimentos por igual, no más de uno que del otro. ¿Listo? Muchas gracias por haber compartido conmigo este espacio y nos vemos a la próxima. Chao.